Bienvenidos a la clase número 14 de la materia Análisis de Circuitos Electrónicos de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy comenzaremos a ver el tema de amplificadores realimentados. Hoy veremos los siguientes aspectos: conceptos generales sobre realimentación. Vamos a ver algunas características importantes de la realimentación, como son la sensibilidad a la ganancia, el ancho de banda, la relación señal a ruido, la distorsión no lineal. Haremos un resumen de las principales características de la realimentación y veremos las topologías básicas de los amplificadores realimentados. Al final de la clase, pues tocaremos como siempre el aspecto de la bibliografía asociada a este tema. La realimentación tiene un esquema como el que ven en pantalla. Tenemos una señal de entrada, una fuente de señal, el amplificador que hemos estudiado hasta ahora y una carga. Pero además de eso, la realimentación consiste en tomar una muestra de lo que está a la salida en S0, pasarlo por una red de procesamiento beta y luego el resultado de ese procesamiento lo restamos de la señal de entrada original. A esto se le llama realimentación negativa, es decir, tomar la muestra, procesarla a través de una red beta y restarla de la señal de entrada es lo que va a hacer una realimentación negativa. Se genera una señal de error SE, que es la diferencia entre lo que hay en la señal de entrada y la señal que proviene de la red de realimentación. Y eso es lo que finalmente se termina amplificando. Se amplifica la diferencia entre ambas señales. Eso permite que el sistema ajuste cambios en la salida porque se presenten por alguna razón de funcionamiento del amplificador y mantenga un cierto nivel establecido para que todo funcione armónicamente. Si establecemos las tres ecuaciones básicas de este sistema, vemos que la señal de salida es el resultado de amplificar la señal de error. La señal de salida de la red beta es básicamente el factor de transferencia, que es beta, multiplicado por la señal de salida. Y la señal de error es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida de la red de realimentación, beta. Entonces, bueno, sustituyendo los distintos factores en la primera ecuación y tomando en cuenta la segunda y la tercera ecuación, vemos entonces que la función de transferencia de un sistema realimentado, que es la señal de salida entre la señal de entrada, es la ganancia del amplificador dividido por 1 más la ganancia del amplificador multiplicado por la red beta. Esa sería la función de transferencia. Como ven, ya no es simplemente A, como ha ocurrido en las clases previas, sino es algo un poquito más trabajado, que es ganancia entre 1 más la ganancia por beta, donde el factor beta va a jugar un papel importante en el funcionamiento del circuito. Si hacemos una definición, vamos a decir que hay un término que se llama ganancia de lazo, que es la letra T, que va a ser igual al multiplicar la ganancia A del amplificador por el valor de la función de transferencia de la red de realimentación beta, A por beta. A eso lo vamos a denominar ganancia de lazo. Es como si abriéramos por un momento el camino que conecta la salida de la red de realimentación con el punto de resta del sistema,
y solamente quedara un camino de A por beta. Ahí está, ahí no podría pasar a ser restado de la entrada. Entonces, de esa forma la función de transferencia quedaría definida como A entre 1 más T, donde T es la relación entre la salida de la red de alimentación y la señal de error como entrada de ese lazo abierto. Como hemos trabajado los amplificadores, usualmente en amplificadores de múltiples etapas la ganancia suele ser muy alta. Y beta, por definición, es un valor que está entre 0 y 1. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, muy comúnmente, si A por beta es una cantidad grande, en este caso mucho mayor que 1, entonces sumarle 1, restarle 1 no hace ninguna diferencia. Y por lo tanto, la relación de salida entre entrada del sistema es muy aproximado a 1 sobre beta. Lo cual es un resultado importante, porque si A cambia en el sistema, en realidad ya no es tan importante su valor como el del beta. Va a depender de beta, es decir, del opuesto del valor de beta. Y si A sube mucho o A baja mucho, no importa. Si por alguna razón de diseño, de comportamiento del amplificador A cambia, el sistema tiende a ser 1 sobre beta. Y es un resultado sumamente importante porque beta es una red muy sencilla, una red resistiva, en este momento es resistiva, y es muy fácil de diseñar y muy fácil de ajustar. Ajustar la ganancia del amplificador para mantener un cierto valor es muy complicado porque tiene muchos factores, muchos valores de resistencia, los comportamientos de los transistores. Entonces es un resultado muy importante. Veamos un primer ejemplo. En el ejemplo 14.1 nos pide determinar el valor de la realimentación sabiendo que A vale 10 a la 5 y la ganancia del sistema realimentado vale 50. Y en el caso de que A valga menos 10 elevado a la 5 y A sub F es menos 50. A sub F es la ganancia del sistema realimentado. O sea, era el equivalente al A del amplificador, pero ya con el sistema realimentado. Entonces, el término señal de salida entre señal de entrada es lo que se denomina A sub F. Para el caso de un amplificador, sería voltaje de salida entre voltaje de entrada, pero realimentado. Entonces, A sub F y A pues son equivalentes en términos de unidades, porque ambas son ganancias de voltaje en este momento. Después veremos algunas diferencias sobre este aspecto. Entonces, si la ganancia del amplificador es A igual a 10 a la 5, observen que A sub F es mucho más pequeña que A, es igual a 50. Por esto es la idea de ponerle números a las letras, ¿no? Entonces, aplicando las ecuaciones vistas y despejando el valor de beta, que es 1 sobre A sub F menos 1 sobre A, si A vale 10 a la 5 y A sub F vale 50, beta es igual a 0.01999, aproximadamente 0.02. Un valor entre 0 y 1, en este caso positivo, y su inverso, un poco para tener idea de cuánto es la ganancia, porque recordemos que en la lámina anterior hablábamos que si A por beta era mucho mayor que 1, la ganancia tiene que ser 1 sobre beta, y efectivamente es así. Observen que 1 sobre beta da 50.025, que es el valor de A sub F. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Son valores típicos. 10 a la 5 como ganancia de lazo abierto, que es el valor de A, sin realimentación. Es una ganancia grande. Y sin embargo, beta, que es 0.0199, hace que el producto A por beta baje y al final vean
que queda todo expresado como 1 sobre beta igual a 50.025. En el caso de que la ganancia sea negativa, menos 10 a la 5 y a su f igual a menos 50, obviamente tienen que tener el mismo signo, pues también beta va a tener el mismo signo de ellos. De tal manera de que a por beta sea una cantidad estrictamente positiva. Cuando A es positivo, beta es positivo. Cuando A es negativo, beta es negativo. Y los signos se compensan. Entonces en este caso pues beta nos va a dar que es menos 0.1999 y 1 sobre beta menos 50.025. Entonces en esta lámina resumo varios conceptos asociados. Primero, la ganancia a lazo abierto es A. ¿Qué significa la ganancia a lazo abierto? No hay realimentación. Beta es la red de realimentación y A su F es la ganancia a lazo cerrado. A, ganancia a lazo abierto. A su F, ganancia a lazo cerrado. Ejemplo 14.2. La ganancia a lazo abierto de un amplificador es A igual a 10 a la 4 y la ganancia a lazo cerrado es A su F igual a 20. Determine el valor de beta y determine la relación de A su F a 1 sobre beta. Es decir, cuántas veces es la relación entre la ganancia a lazo cerrado respecto a 1 sobre beta. Entonces tenemos acá, en el primer caso, si despejamos el valor de beta, nos da que beta es igual a 0.0499, algo así como 0.05. ¿Ok? En la segunda pregunta, si determinamos el valor de 1 sobre beta, nos da 20.04. Observen que 1 sobre beta es el valor de A sub F del término A. Y la relación entre sub F y 1 sobre beta es básicamente 1. Es decir, que la ganancia a lazo cerrado equivale a el inverso del valor de la red, la función de transferencia de la red de realimentación. Ejemplo 14.3. Se sabe que la ganancia a lazo cerrado a su F es igual a 80 y la realimentación beta es 0.012. Determine el valor de la ganancia a lazo abierto. Hay que despejar el valor de A. Si despejamos el valor de A, nos da que la ganancia vale 2000. Entonces esa es la ganancia de el amplificador que se supone diseñamos para poder luego realimentarlo. Ahora vamos a estudiar algunas características importantes de lo que es un amplificador realimentado. La primera de ellas es la sensibilidad de la ganancia. Es decir, cuando uno habla de sensibilidad, es que si hay un cambio en la ganancia, en este caso la ganancia a lazo cerrado, ¿cuál es el efecto de ese pequeño cambio sobre el sistema en general? Entonces, para eso vamos entonces a derivar la expresión de la ganancia a lazo cerrado en función de la ganancia a lazo abierto. Entonces vamos a ver si derivamos esa expresión para poder obtener una primera ecuación sobre el tema. Entonces la derivada de la ganancia a lazo cerrado es igual a la derivada de la ganancia a lazo abierto entre 1 más A por beta elevado al cuadrado. Luego hecho esto, queremos obtener el término de la derivada de la función de la ganancia a lazo cerrado respecto a sí misma. ¿Ok? Entonces, nuevamente manipulamos la ecuación anterior ambas en función de las derivadas y obtenemos que la derivada de la función a lazo cerrado en función de respecto a la ganancia a lazo cerrado a sí misma es A su F entre A por la derivada de la ganancia a lazo abierto entre A. Es decir, en pocas palabras, si la ganancia a lazo abierto cambia, ¿cómo afecta el cambio en la ganancia a lazo cerrado?
Porque si el amplificador puede cambiar puede por alguna razón cambiar su valor, el amplificador por diferentes razones, entre ellas la temperatura. Entonces, ¿cómo afectaría un cambio en la ganancia de lazo abierto sobre la ganancia de lazo cerrado una vez que el sistema está realimentado? Y me queda esta expresión que está allí, que ustedes ven en pantalla. Entonces, si cambia en la ganancia de lazo abierto, la ganancia de lazo cerrado va a cambiar en un término de A sub F entre A por el cambio en la ganancia a lazo abierto. Ejemplo 14.4. Sabiendo que la ganancia a lazo abierto es 10 a la 5, la ganancia a lazo cerrado es 50 y beta es igual a 0.01999, determina el porcentaje de cambio en la ganancia a lazo cerrado dando un cambio en la ganancia a lazo abierto de 10 a la 4. Es decir, la ganancia a lazo abierto originalmente era 10 a la 5 y hay un cambio en ella, de alguna razón, que la pasa a ser valer 10 a la 4, en un orden de magnitud. Es un cambio importante en el valor de A. Bueno, entonces vamos a sustituir los valores que nos da el problema para hallar cuánto vale el cambio en A sub F respecto a un cambio en A. Entonces metemos eso en las ecuaciones que tenemos allí. El valor de D sub A de la derivada al cambio de A y el valor de A original, que lo colocamos y nos da que A sub F, el cambio en A sub F respecto a sí mismo, o sea, su valor intrínseco, es 5 por 10 a la menos 5. Es interesante colocar esa cifra en términos de porcentaje, y eso implica entonces que el cambio afecta, en la manera que afecta la ganancia a lazo cerrado, es de 0.005%. O sea, un cambio importante de magnitud, en este caso una reducción de la ganancia a lazo abierto de 10 a la 4, de 10 a la 5 a 10 a la 4, solamente va a producir un cambio en el valor de la ganancia a lazo cerrado del 0.05%. Este resultado es importante porque muestra que al realimentar el sistema lo mantengo firme, aunque pierda ganancia, que si la perdemos, pero si cambia la ganancia a lazo abierto, el impacto es muy pequeño sobre la ganancia a lazo cerrado. Eso hace que el amplificador sea muy estable en cuanto a esos cambios. Ejemplo 14.5. Considera un sistema alimentado con una ganancia a lazo abierto de 10 a la 6 y una ganancia a lazo cerrado de 100. Si la magnitud de A decrece en un 20%, ¿cuál es el porcentaje de cambio en la ganancia de lazo cerrado? Bueno, la solución para este problema es el siguiente. Primero determinamos el valor de beta, porque lo necesitamos en la ecuación que dedujimos. Entonces, despejando el valor de beta, nos da que beta vale 0.0099999. Dejo todos los decimales simplemente para que tengan una idea de cuál es el valor exacto de beta y de su escala, pero después uno puede hacer aproximaciones. Entonces, si a partir del valor de beta vamos a encontrar cuánto es el factor de cambio en la ganancia a lazo cerrado debido al cambio de la ganancia a lazo abierto expresada porcentualmente. Haciendo esto nos da que el cambio en la ganancia a lazo cerrado es 0.002%. A pesar de que hubo un cambio importante en el valor de A, entonces, de que es 20%, el impacto sobre la ganancia a lazo cerrado es 0.002%. Nuevamente muestra lo bueno que es el efecto de la realimentación negativa. Sostiene el valor firmemente en un punto. Ejemplo 14.6. Los factores
de ganancia en un sistema realimentado son A igual a 5 por 10 a la 5 y A sub F igual a 100. El parámetro A sub F, en este caso la ganancia a lazo cerrado, no debe cambiar en más o menos 0.001% debido a un cambio en A. Si hace el delta A F entre A sub F, no debe cambiar en esa cantidad. ¿Cuál es la máxima variación posible en A para mantener ese valor dado? Bueno, se trata entonces de, aquí es el proceso inverso, despejar la expresión derivada en función de A. Entonces agarramos y despejamos ese valor de la ecuación original y sustituimos los valores. Entonces sustituimos la variación de A sub F en función de su F, que nos da 0.01%, y la multiplicamos por la ganancia a lazo abierto entre la ganancia a lazo cerrado. Y eso nos da un cambio de más o menos 5%. Entonces vean que si queremos que la variación sea de 0.001%, pues la ganancia en el amplificador puede ser máximo más o menos 5%. ¿Okay? Otra característica importante que tiene que ver con la realimentación negativa es el efecto sobre el ancho de banda. Ya vimos sobre el efecto sobre la ganancia de lazo abierto, que fue el primer tema que estudiamos. El segundo tema fue la respuesta en frecuencia. Entonces vamos a ver cómo afecta la realimentación negativa ese ancho de banda. Entonces vamos a suponer, por razones prácticas, que la función de transferencia del amplificador a lazo abierto, el amplificador original, con sus condensadores de baja frecuencia y sus condensadores de frecuencias altas, nos da como resultado un polo. Nada más, es decir, vamos a solamente a ver el efecto de un polo en el sistema. Entonces eso hace que a su vez, en términos de Laplace, es A sub 0, que es la ganancia a frecuencias medias entre ese polo, ¿verdad? Que lo vamos a representar como omega h en este momento, que es la ubicación de ese solo polo. Y vamos a colocar esa expresión en lo que sería la expresión de la ganancia a lazo cerrado en función de la frecuencia. Todos los términos expresados en función de la frecuencia, que es lo que estamos ahí, A sub S entre 1 más A sub S por beta. Beta es una red usualmente resistiva, por lo tanto no lleva condensadores. Típicamente no lleva condensadores. Ok, entonces sustituimos el valor de A sub S en la expresión de la ganancia de lazo cerrado. Manipulamos los términos, sacamos de esos términos un término constante, que es A sub 0 entre 1 más A sub 0 por beta, que es como un término que no depende de la frecuencia, y queda otro término que depende de la frecuencia, que es 1 entre 1 más S entre omega h por 1 más A sub 0 por beta. Observen aquí lo importante de esta expresión. Omega h queda multiplicado por 1 más A sub 0 por beta. Es decir, la frecuencia del polo se ve afectada y se ve incrementada en ese factor, en 1 más A sub 0 por beta. Veamos cuál sería el gráfico de esta situación. El sistema original, que tiene un polo en omega h, es la imagen donde arranca en A sub 0 y luego cae en una cierta pendiente, digámosles menos 20 dB por década, lo que se llama la ganancia a lazo abierto. Cuando se realimenta, obviamente perdemos ganancia, y eso lo demostramos. Antes varía A sub 0, ahora va a ser A sub 0 entre 1 más beta A sub 0. Esa es la ganancia del sistema realimentado. Y ya vemos por los ejemplos que siempre es mucho más pequeño. Pero observamos que omega h
ahora es omega h por 1 más beta por a sub 0, es decir, tenemos una cantidad mayor, un ancho de banda mayor en el sistema. Sacrificamos ganancia, pero cuando cerramos el lazo, el ancho de banda se incrementa proporcionalmente. Entonces, eso es un cambio importante. Entonces, la realimentación negativa mejora el ancho de banda del amplificador que se tenía originalmente. Veamos el ejemplo 14.7. Considere amplificador alimentado con una ganancia de frecuencias bajas a sub 0 igual a 10 a la 4. Un ancho de banda a lazo abierto de omega h igual a 2pi por 10 radianes sobre segundo. Entonces, estábamos hablando del polo. Y una ganancia de lazo cerrado a su f de 50. Determine el ancho de banda a lazo cerrado del amplificador. ¿Okay? Se dice el ancho de banda a lazo abierto porque como además hay un solo polo, pues es el que determina cuál es el momento en que el sistema va a empezar a perder ganancia en función de la frecuencia. Bueno, la solución es sencilla, ya vimos. La idea es, primero, como lo que sabemos ya que la frecuencia cambia una vez realimentada, entonces despejamos el factor en cual se produce ese cambio, que es 1 más a sub 0 por beta. Entonces de la ecuación original despejamos ese factor, 1 más a sub 0 por beta, que nos da 200. Es decir, me está diciendo aquí que la frecuencia del polo se va a incrementar 200 veces. ¿Ok? 200 veces va a ser incrementada esa frecuencia. Y eso es importante. Es decir, mejoramos el ancho de banda del sistema tan solo con meter un factor de realimentación allí, de realimentación negativa. Veamos el ejemplo 14.8. Considera amplificador alimentado con una ganancia de frecuencias bajas a sub 0 de 10 a la 5, un ancho de banda lazo abierto omega de frecuencia 2pi por 10 radianes sobre segundo y una ganancia lazo cerrado de valor a su f igual a 100. Determine el valor del ancho de banda lazo cerrado del amplificador. Bueno, entonces vamos a hallar cuál es el valor de la frecuencia luego de que se produce la realimentación negativa. Es decir, queremos ver en cuánto queda afectado la frecuencia del polo en este caso. Entonces para eso hay que calcular cuánto es el factor en que se incrementa ese valor. Y en este caso a sub 0 sobre a sub f. Entonces despejamos el valor de a sub 0 entre a sub f. Y nos da que la frecuencia en radianes sobre segundo es 2 por pi por 10 a la 4. Originalmente era 2pi por 10 y ahora es 2pi por 10 a la 4. Es decir, que la frecuencia es 2pi por 10 a la 4 radianes sobre segundo. Y estamos hablando de 10 kHz, ¿no? Un poco para ponerlo ya en términos que se maneja más en electrónica. Pues son frecuencias altas en esos términos, ¿no? Ejemplo 14.9. Considera amplificador alimentado con una ganancia de frecuencias bajas a sub 0 de 10 a la 5, un ancho de banda lazo abierto con una frecuencia de 8 Hz. La ubicación del polo es en 8 Hz y un ancho de banda a lazo cerrado del amplificador de 250 kHz. Determine el máximo valor posible de la ganancia a lazo cerrado dadas esas condiciones. ¿Okay? Bueno, la solución entonces hay que despejar cuánto vale el valor de la ganancia a lazo cerrado en función de las condiciones.
Entonces sabemos que a la ganancia de lazo cerrado por la frecuencia resultante en el lazo cerrado es igual a sub 0 por la frecuencia a lazo abierto, que es la ubicación en frecuencia en Hertz del polo del sistema original. Despejando la ganancia a lazo cerrado nos da 32. Okay, ese es el valor máximo de esa ganancia. Valía originalmente 10 a la 5, va a dar ahora 32. Para que el impacto en la frecuencia pase de 8 a 250 kHz. De 8 Hz a 250 kHz. Otro aspecto importante del efecto de la realimentación sobre los amplificadores es la sensibilidad al ruido. Hay un factor importante en los circuitos electrónicos que se llama el ruido. El ruido siempre está presente en los sistemas en mayor o menor proporción. Entonces es importante que saber cuantificar cuál es la proporción entre la señal presente en el circuito y la señal de ruido presente en el circuito. Eso nos da una relación señal a ruido. SN, en este caso si es a la entrada, SNR a la entrada, que va a ser igual señal de entrada entre ruido a la entrada, que es lo que ven en pantalla, B sub I entre B sub N. Y también el aspecto de la salida. Bueno, ¿cuál es la relación de señal a ruido a la salida? SNR0. Entonces es la señal de salida respecto al ruido de salida, que va a ser en pocas palabras la ganancia del sistema de entrada multiplicado por el SI dividido entonces entre lo que sería el equivalente en ruido, la ganancia de ruido multiplicada por el factor NI. Veamos el ejemplo 14.10. Determine la señal de ruido a la salida respecto a la entrada del amplificador multietapa mostrado. Observen que es un amplificador de múltiples etapas, pero sin realimentación. Entonces tenemos una fuente de ruido en el amplificador, interno dentro del amplificador, como quien dice, en alguna parte entre ambas etapas. Entonces esa fuente B sub N se suma, siempre es sumativa. Entonces tenemos que B sub pasa por la primera etapa, luego aparece una fuente de ruido B sub N independiente, y eso es amplificado por la segunda etapa, produciendo a su vez la salida del amplificador. Como las señales B sub y B sub N son señales independientes, pues lo que tenemos que hacer aquí es aplicar el teorema de superposición. Apagamos B sub N y hallamos la relación entre la salida y la señal B sub I, y luego apagamos B sub I y hallamos la relación entre la salida y la señal B sub N. Luego sumamos ambos resultados y despejamos la proporción, ¿no?, entre lo que es entrada y lo que es ruido. Ruido señal de entrada arriba, ruido abajo, y nos da que es 10 veces, ¿ok? La proporción. El resultado es hasta lógico porque, bueno, el ruido es amplificado solamente 10 veces, mientras que la señal de entrada es amplificada 100 veces. ¿Sí? Es un resultado razonable. Ejemplo 14. Se determina la relación de señal a ruido a la salida respecto a la entrada del amplificador. Multietapa mostrado. Observen que ahora el ruido está presente a la entrada. No es interno del amplificador, sino a la entrada. Hay ruido presente allí junto con B sub I. Y tenemos las dos etapas de amplificación del amplificador. Bueno, entonces aplicamos otra vez superposición. Apagamos B sub N, despejamos B sub N en función de B sub I. Apagamos B sub I, y despejamos B sub N en función de eso. Y vemos que obviamente pues ambas señales son amplificadas en la misma proporción. Cuando entra el ruido, pues el ruido es amplificado en la misma proporción que la señal de entrada. Por lo tanto, la relación de señal al ruido es 1, ¿no?
Por cada señal, por cada voltio de señal de entrada se amplifica el voltio de la señal de ruido. Veamos el ejemplo 14.12. Determina la relación de señal de ruido a la salida respecto a la entrada del amplificador multietapa realimentado mostrado. Tenemos ahora un amplificador realimentado y con las características tenemos dos señales de amplificación, dos tapas de amplificación, una a su 1 igual a 10 a la 3, una a su 2 igual a 10, y entre ambas hay una fuente de ruido, o sea que es interno del amplificador. Y la factor de realimentación es 0.01, o sea la red beta vale 0.01. Aplicamos realimentación negativa, como se ve en pantalla. Bueno, entonces primero hallamos la expresión de B sub 0 en función de la señal de entrada sin ruido, y luego hallamos la expresión de B sub 0 en función de la señal de ruido sin señal de entrada. Luego observamos que cuando se muestrea la señal de salida en función general, o sea, lo que haya la salida que va a tener la señal de entrada y la señal de ruido. Y despejamos de allí cuál es la expresión de la señal del sistema ya realimentado en función de la señal de entrada B sub I y de la señal de ruido. Vemos que hay una diferencia. La señal de entrada se amplifica en 100 y la señal de ruido en un factor de 0.1. Quiere decir que en el sistema realimentado se minimiza el ruido y se maximiza la señal de entrada. Bueno, entonces cuantificando lo que es señal y lo que es ruido, observamos que la relación señal a ruido es 1000. Es decir, que la proporción entre una y otra es 1000 veces. La señal de entrada es mejorada respecto al ruido, lo cual es un resultado súper importante. Veamos el ejemplo 14.13. Determine la relación señal a ruido a la salida respecto a la entrada del amplificador multietapa mostrado. Multietapa de alimentado mostrado, porque es alimentado. Vemos que tenemos una fuente de ruido a la entrada del amplificador. Tenemos una etapa de 10 a la 3 de ganancia, una etapa sub 2 de 10 y la beta es 0.01. Bueno, aplicamos entonces el mismo procedimiento. Hallamos primero cuál es la salida en función de B sub I apagando B sub N, y luego hallamos cuál es la relación de la salida en función de B sub N apagando B sub I. Y vemos obviamente que B sub I y B sub N son ambos amplificadas en la misma proporción en el sistema realimentado. Por lo tanto, la relación señal a ruido nos va a quedar igual a 1. Quiere decir que cuando el ruido es interno de los amplificadores, la realimentación actúa bien, o sea, hace un efecto diferenciador importante entre lo que es señal y lo que es ruido. Pero si el ruido está presente en la entrada, la realimentación efectivamente no puede hacer nada. Vamos a ver ahora el efecto de la distorsión no lineal y su relación con la realimentación. La distorsión no lineal se debe básicamente a que un amplificador puede variar su ganancia dependiendo del nivel de señal de entrada que tenga él. Si ese nivel de entrada cambia, la ganancia cambia. Eso puede pasar porque la respuesta de los elementos del amplificador no es lineal. Y entonces al no ser lineal, pues la ganancia tampoco es lineal, no es la misma. Se ve afectada por varias razones. Entonces vemos en pantalla que tenemos como tres tipos de ganancia. La ganancia sub 1, si la señal de entrada es hasta un nivel S1. La ganancia sub 2, si la señal de entrada está entre S1 y S2.
y una ganancia 3 a partir del valor de S2 en adelante. Tres tipos de ganancia. La ganancia su 1 obviamente es mayor porque la pendiente es más grande. Luego se reduce y vale a su 2 y luego se reduce un más y vale a su 3. Eso es lo que se llama distorsión no lineal de la ganancia. Veamos el ejemplo 14. Determine el efecto de la realimentación sobre la distorsión no lineal de la ganancia. Si se sabe que tenemos un amplificador realimentado con las características mostradas y que la red beta vale 0.099. Observamos en pantalla que el primer tramo, la ganancia a lazo abierto vale 1000, el segundo tramo la ganancia a lazo abierto vale 500 y en el tercer tramo la ganancia del amplificador es 250. Queremos ver qué pasa si yo realimento un amplificador con esas características no lineales de ganancia. Bueno, si vemos que si la ganancia 1 era 1000 en lazo abierto, la ganancia a lazo cerrado va a ser ahora 10 debido a la realimentación. Y si la ganancia a lazo abierto era 500, ahora tenemos una ganancia a lazo cerrado de 9.9. Y si la ganancia a lazo abierto era 250, ahora la ganancia a lazo cerrado es 9.71. La ganancia a lazo abierto pasó de 1000 a 500, la mitad en un tramo. Y luego de 500 a 250 en el siguiente tramo, la mitad de la mitad. Sin embargo, la ganancia a lazo cerrado pasa de 10 a 9.9 y luego 9.71. Como se puede observar, la realimentación ayuda a estabilizar la ganancia reduciendo la distorsión no lineal presente en el amplificador. Vamos a hacer ahora un resumen de las características de los amplificadores realimentados. ¿Qué ventajas tiene la realimentación? El hecho de que realimentemos negativamente un amplificador. Primero, reducción de la sensibilidad a la ganancia. O sea, hacemos que un cambio en la ganancia a lazo abierto, un cambio importante, sea un cambio muy pequeño en la ganancia a lazo cerrado. Vemos también que el ancho de banda del amplificador se mejora, se multiplica proporcionalmente en función de la cantidad de realimentación. Vimos que si el ruido es interno en el amplificador, pues hay una reducción importante en la sensibilidad a la relación de señal al ruido. Y por último, vimos que mejora la distorsión no lineal, minimizando su efecto. 4 ventajas importantes. Por otro lado, tenemos algunas desventajas. Hay una reducción significativa de la ganancia del amplificador. La ganancia a lazo abierto suele ser grande. La ganancia a lazo cerrado es mucho más pequeña. Es un sacrificio que hay que hacer. Y segundo, hay una pérdida de estabilidad del amplificador. Eso no es obvio, no lo vimos directamente, pero se deduce lo siguiente. Y es posible, cuando tenemos la ganancia a lazo abierto, pues es un factor, un valor y punto. Pero cuando tenemos la ganancia a lazo cerrado, es un factor de ganancia a lazo abierto entre 1 más 1 por beta veces la ganancia a lazo abierto. Es posible, bajo ciertas circunstancias, que el denominador 1 más beta por A se haga igual a 0. Si el denominador se hace igual a 0, la ganancia a lazo cerrado se hace infinita y eso es lo que se llama ser inestable. Porque con una ganancia así tú no controlas qué es lo que pasa con el amplificador. A eso se refiere la estabilidad. La estabilidad es un tema que vamos a estudiar a continuación de los amplificadores realimentados. Existen 4 topologías o formas de conectar un amplificador realimentado. Y eso depende de cómo se conecte la red de realimentación a la salida y a la entrada del amplificador. La primera topología es la conocida como configuración serie paralelo. El primer término tiene que ver con la conexión a la entrada, el segundo término tiene que ver con la conexión a la salida.
Si la red de realimentación está en serie con el amplificador a la entrada, pues es serie. Y si la red de realimentación está conectada en paralelo con el amplificador, entonces es paralelo a la salida. Entonces tenemos serie a la entrada, paralelo a la salida. Ahora, desde el punto de vista de un amplificador, serie a la entrada significa que estoy tomando voltaje, una relación de voltaje a la entrada. Y si estoy conectado en paralelo a la salida, significa que es una conexión de voltaje a la salida. Eso hace que tengamos un amplificador alimentado que es de voltaje. O sea, mostramos voltaje a la salida y realimentamos voltaje a la entrada. V sub 0 entre V sub I. Entonces la configuración serie paralelo se usa para tener amplificadores de voltaje. Entonces que el propósito es amplificar voltaje. Desde el punto de vista de diagramas de bloques, una configuración serie paralelo es como la mostrada. Tenemos una señal de entrada de voltaje, una señal de error de voltaje, un voltaje de salida y el resultado de la salida de la red beta es también voltaje. Entonces hacemos la resta de ambas señales porque es una realimentación negativa y producimos una señal de error. Es así como funciona básicamente la topología serie paralelo, que es la más afín a lo que hemos venido haciendo hasta ahora, porque estamos voltaje de salida contra voltaje de entrada. Tenemos ahora la topología paralelo serie. Paralelo a la entrada implica corriente, paralelo a la salida implica corriente, es decir, estamos tomando muestras de corriente a la salida y estamos haciendo realimentación sobre una señal de corriente de entrada y metemos corriente. Básicamente es la configuración que implica ganancia, amplificador de corriente, ganancia de corriente. Es decir, tenemos una corriente de salida I sub 0 respecto a una señal de corriente de entrada I sub I. Entonces la topología dice que la conexión a la salida es en serie para tomar la muestra de corriente y es conexión en paralelo a la entrada. Entonces tenemos paralelo serie. El paralelo serie siempre muestra la conexión física, que es importante. Yo prefiero esa topología, esa denominación, a diferencia de hablar de corriente, porque corriente solamente me habla de la variable, pero no me habla de la conexión. Mientras que yo hablo paralelo serie, pues estoy hablando de la conexión. Serie a la salida, paralelo a la entrada. Vemos ahora cuál sería el diagrama en bloques de la topología de paralelo serie. Vemos que la señal de entrada es de corriente, la señal de error es de corriente y el amplificador amplifica es corriente. Entonces este amplificador produce una corriente de salida que es muestreada a través de una red beta para producir una señal de amplificador, de amplificación de realimentación I sub F de corriente. La restamos de la señal de entrada y producimos la señal de error. Observen que el amplificador es un amplificador, tiene una ganancia A sub G, significa transconductancia. El amplificador a lazo abierto es de transconductancia. Y la red beta es de impedancia, de tal manera que la transconductancia con la impedancia se compensen. Es importante esa observación. Si A es de transconductancia, beta tiene que ser de impedancia para que se equilibren las expresiones de las unidades. El diagrama en bloques de la configuración serie-serie. Tenemos un amplificador de transconductancia. Entonces, A recibe una señal de entrada
de voltaje y produce una corriente de salida. Y luego esa corriente de salida es muestreada por la red beta para producir un voltaje de salida. En beta entra corriente y sale voltaje. En A entra voltaje y sale corriente. Y la señal de error es de voltaje porque es voltaje de entrada contra voltaje de salida de la red beta. Y por último tenemos la topología paralelo-paralelo, o sea, paralelo a la entrada, paralelo a la salida. En esta topología se denomina paralelo a la entrada es corriente, paralelo a la salida es voltaje. Observen que el amplificador a lazo abierto tiene relación de impedancia y la red beta tiene relación de conductancia. Entonces esto es un amplificador que se denomina de transresistencia, es decir, la variable de salida es voltaje y la variable de entrada es corriente. Es un amplificador de transresistencia. Y es importante nuevamente recalcar, las unidades del amplificador a lazo abierto son de ohmios, son de impedancia, y las unidades de la red beta son de conductancia. Ambas se deben compensar entre sí en este caso de esta topología. Vemos ahora el diagrama en bloques para aclarar un poco las variables. La variable de entrada es I sub I, la variable de salida es B sub 0. La variable de entrada del amplificador A es I sub E, es una corriente y produce un voltaje de salida, que a su vez va a ser muestreado por la red beta para producir una corriente I sub F de salida, que se va a restar de la corriente I sub I de entrada. Entonces hay que estar claro un poco en las unidades y las variables que están asociadas con esta configuración paralelo-paralelo. Bueno, la bibliografía asociada a lo que es amplificadores realimentados, pueden ubicar referencias en el libro de Adele Cedra y Ken Smith en el capítulo 8, en el libro de Niamen, de Donald Niamen, en el capítulo 12, y en el libro de Muhammad Rashid en el capítulo 10. Nos vemos en la clase número 2 de amplificadores alimentados. Nos vemos allá pues.